Habilitar el vídeo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, estimados colegas. Bienvenidos sean a esta sesión de Ciremo, nuestra preparación para el examen integral Codiro. Para mí es un gusto poder compartir esta sesión académica con ustedes en su proceso de preparación para el examen. Espero que tengamos una jornada productiva, sobre todo provechosa para cada uno de ustedes. Recordar conceptos que no siempre los tenemos al alcance, sobre todo si no nos dedicamos mucho a la rehabilitación, y que es importante tenerlos en cuenta, sobre todo para este tipo de eventos. Recordar y entender protocolos de trabajo y constitución acerca de una rehabilitación tan importante como la prótesis parcial removible es de suma consideración dentro del desarrollo clínico y cuanto más para el ejercicio práctico profesional que cada uno de nosotros desarrollamos. Entonces les doy la cordial bienvenida a esta sala. Está hecha el material con mucho cariño para ustedes y esperamos que sea pues de gran provecho. Solo voy a indicar algunas pequeñas actividades o algunas pequeñas indicaciones. Esta sesión está programada hasta las 6 de la tarde y haremos una pequeña pausa alrededor de las 4, 5 minutos solamente de descanso como para que tomen agüita, estiren las piernas porque es lo que necesitamos para hacer un correcto ensamblaje del audio y del vídeo y que ustedes puedan revisar después esta sesión, ¿no? Entonces, por eso hacemos una brevísima pausa de 5 minutos alrededor de las 4 de la tarde aprox. Y bueno, a veces nos extendemos unos minutitos más hasta las 6 de la tarde. Es bastante nutrido hablar de prótesis removible en una sola sesión de 4 horas, muchas veces no es suficiente. Una segunda indicación, y aunque la plataforma está controlada, siempre tengan cuidado en el manejo de sus teclados o dispositivos para no activar el audio, que podemos interrumpir la sesión o de repente desconcentrar a sus otros colegas. No menos importante, si hay algún problema de servidor, es domingo, todo el mundo tiene sus dispositivos activados y a veces el internet, el wifi no siempre es estable en algunos lados, donde yo vivo, por ejemplo, y podríamos tener alguna alteración o mala señal. Sobre todo eso ocurre alrededor del final del día. Si esto ocurriera, por favor, háganmelo saber si se escucha entrecortado, si se escucha interrumpido. Tengo dos servidores, así que puedo cambiar de uno al otro porque a veces hay estas interferencias. Entonces, por favor, desde sus lugares me indican si ahí está bien, tienen volumen, ven bien, para que no se pierdan esta sesión. Igual, esta sesión estará grabada para que ustedes lo revisen. Y bueno, además de eso, como corolario, como último punto, ustedes disponen de un chat de preguntas para que ustedes hagan las preguntas que quieran o comenten alguna situación clínica que hayan tenido, alguna dificultad para que todos también podamos compartir experiencias. Y vamos a proponer algunas preguntas tipo, algunas tomadas de exámenes previos, del último examen también, como para que ustedes se vayan entrenando en el sistema. Tenemos la gracia y de repente el gusto de poder afirmar que todas las preguntas que se han ido haciendo a lo largo de estos exámenes, todas las hemos visto en esta sesión. Así que de escritas de una u de otra manera son hechas de la misma manera y acá se han revisado. Así que tengan la confianza de que toda pregunta que ustedes puedan recibir sobre removible la van a haber realizado, lo habremos revisado en la sesión de hoy. ¿Sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, darles nuevamente la cordial bienvenida. Ahí tienen mi nombre, ya docente de Ciremo desde su fundación, ya casi 8 años, ya 8 años me parece y docente universitario de pre y posgrado ya alrededor de 25 años probablemente. Así que espero que esta sesión hecha con mucho cariño sea para ustedes. Vamos a compartir la pantalla rápidamente para poder dar inicio a la sesión. Por favor, si me confirman si tienen una visión de la pantalla.
Pueden poner su manito arriba o me escriben en plataforma. Ok, listo, parece que sí. Muchísimas gracias por la confirmación. Muchas gracias. Buenas tardes, doctorita Jimena. Gracias, doctora Silvia. Listo. Voy a apagar mi pantalla para tampoco hacer interferencia con el audio. Ahí está. Eventualmente lo prenderé para indicar algunas cosas puntuales. Muy bien. Listo. Hablar de prótesis removible. A muchas personas les incomoda realmente el tema, lo ven complicado, lo ven difícil, poco funcional, poco estético. Y sin embargo es uno de los procedimientos que mejor resolución nos dan nuestros tratamientos de rehabilitación oral, porque respeta de alguna manera la estructura dentaria sin tanto sacrificio, como seguro lo deben haber visto ya en prótesis fija. Por muy buenos materiales, siempre hay un sacrificio dental. Nuestra prótesis parcial removible nos permite devolver la función masticatoria en un mayor porcentaje a aquellas personas que por alguna u otra razón han perdido sus piezas dentales. Cuando hablamos de prótesis parcial removible, no podemos verlo como un ente aislado, como una estructura que va a funcionar como una pieza dental. Debemos tener claro en nuestras mentes que una PPR es toda una estructura sólida que abarca toda la arcada. No un pedazo, no una parte, no tres dientes. Abarca toda la anatomía de los maxilares, superior o inferior, para reemplazar un diente, para reemplazar tres dientes, para reemplazar más dientes. Todo involucra a esta estructura sólida y rígida que constituye la prótesis parcial removible. Entonces, entender la biología, la mecánica, un poco de física, un poco de fuerzas, es importante para que este resultado nos brinde el efecto esperado, que qué cosa es la devolución de la función masticatoria. Siempre les digo a todos mis pacientes o a mis estudiantes, al paciente no le importa todo lo que hagamos para tener este resultado de una PPR. Lo que al paciente le interesa es que lo que vaya en su boca no le moleste y le permita masticar, sin que haya consecuencias por eso. Entonces, en estas primeras imágenes que ustedes ven, doctores, podemos nosotros apreciar cómo una anatomía bucal en sus diferentes condiciones, como pueden ver, sin un lado ausencia de piezas, amalgamas en otras, desgaste dentario en el sector anterior, una total inestabilidad, podemos nosotros darle un positivo, un futuro óptimo cuando rehabilitamos con una prótesis removible, superior o inferior. Vamos a poner el puntero para que podamos mirarlo más bonito. Puntero. Ahí está. Listo. Entonces, como les decía, no importa que sea superior o inferior, siempre y cuando cumpla con todos los principios biológicos y mecánicos, además de estéticos, que constituye toda rehabilitación. Hablar de una prótesis parcial removible, entonces, doctores, es hablar de aquella prótesis que nos va a permitir el reemplazo de dientes ausentes, como digo, por X razones no están en boca, y que ésta a su vez pueda ser de fácil manejo para el paciente, el poder retirárselas y colocarlas sin ningún problema y sin afectar la estructura o la boca, ¿no? Entonces, siempre está orientado a personas adultas, adultos mayores, perdieron sus dientes, tuvieron caries. No importa, siempre hay que ser empáticos con eso. No importa qué tipo de situación se ha dado para que no tenga piezas dentarias. Hoy las nuevas generaciones ya padecen menos de esto, pero en el Perú todavía tenemos muchísima necesidad de rehabilitar con prótesis removibles porque no hay presupuesto para implantes, muchas veces no hay presupuesto para un puente de circonio o un metal porcelana. No tenemos esa solvencia probablemente con algunos de nuestros pacientes. Entonces, una prótesis parcial removible es una gran opción para casos como los que estamos mencionando, ¿no? Y sobre todo que el paciente pueda tener esa destreza para poder higienizar esa estructura.
¿Cuál es el objetivo de tener un tratamiento de prótesis parcial removible? Ya lo estoy mencionando. No solamente recuperar la función masticatoria. Sí, ya yo reemplazo los dientes, puede mascar. Ojo, nosotros no solamente ponemos dientes, armamos estructura alrededor de ese espacio vacío. Usamos dientes que están en buen estado de salud o en apropiado estado de salud que nos permita colocar esa estructura. Entonces, además de la masticación, tengo que ver el efecto en los tejidos blandos, en los dientes adyacentes, en los dientes antagonistas. ¿Para qué? Para que podamos, vamos a prender mi cámara, no me gusta hablar así en fantasma, para que podamos nosotros poder devolverle esa función que pueda masticar sin que se le esté cayendo la prótesis, sin que se esté moviendo o sin que pueda efectivamente realizar la masticación. Otro objetivo para poder desarrollar ese tratamiento, y nos enfocamos en eso, es en que además de la masticación respetemos la anatomía, que haya una alineación dentaria. No porque sean dientes artificiales vamos a poner el tamaño de diente que queremos o el color de diente que queremos. Debemos hacerlo ajustando un balance de la oclusión. Distribuimos las cargas oclusales conjuntamente con la alineación dentaria para tener que resultado una buena masticación y por ende tener una buena fonación y, ¿por qué no?, una excelente estética. Muchas veces hacemos prótesis y le damos esa importancia estética que el paciente requiere, porque hay una línea de sonrisa que queremos, el paciente quiere que no se note que hay algo artificial. Y eso es muy natural. Hoy en día, con las tendencias, lo que más se solicita es la naturalidad de todas las rehabilitaciones orales, ¿no? Sean puentes, coronas y en este caso PPRs. Entonces, dentro de estos objetivos de tratamiento, vamos a considerar la masticación, la estética y la fonación, principios fundamentales del sistema estomatognático y la alineación dentaria, así como la distribución de las cargas oclusales. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para una prótesis removible? Hay situaciones en las que debemos colocar sí o sí una prótesis removible porque no hay otra alternativa. ¿Y en qué casos está indicada esta PPR? Pues cuando tenemos grandes brechas edéntulas. He visto con horror cómo colegas jóvenes y no tan jóvenes hacen prótesis fija de arcada a arcada, sin importar los principios de balance, de distribución de fuerzas, sin considerar la ley de Ante, la ley periodontal de las piezas dentarias remanentes. Y hacen unas coronas completitas como si el paciente tuviera un bozal. Y eso no puede ser porque al final le hacemos un gran daño. Nosotros indicamos una prótesis removible cuando hay brechas edéntulas enormes como la que ustedes pueden apreciar acá en la arcada inferior. Puedo tener un dientecito ahí escondido al fondo, pero nunca por nunca yo puedo hacer una brecha fija, no puedo hacer una prótesis fija en una brecha amplia. Tiene que ser o en espacios pequeños, por supuesto. Entonces, la PPR está indicada cuando tenemos grandes áreas edéntulas. También cuando, en lo posible, podemos nosotros hacer el mismo balance arcada superior, arcada inferior. A veces queremos prótesis fija en arcada superior y las estructuras no son necesariamente las idóneas. Y una parcial en la inferior. Esa combinación a veces puede ser agresiva, ¿no? Las famosas prótesis combinadas o total superior, parcial inferior. Hay que tener un balance completo de ese tipo de situaciones. Otra indicación que tenemos es cuando hay una pérdida ósea grande, ¿no? Cuando tenemos reabsorciones por diferentes niveles, como en este caso posterior, ¿no? O en zonas, ¿no?, donde hay una pérdida de la estructura ósea abundante, sea porque se ha reabsorbido plenamente, el paciente nunca ha colocado una prótesis y el hueso se ha reabsorbido, sea porque ha tenido extracciones muy agresivas, donde se ha perdido la tabla ósea y ha habido una reabsorción, o porque ha tenido extracciones seriadas donde no se ha
homogenizado el reborde alveolar. Entonces, cuando tenemos una pérdida ósea, severa o notoria, no podemos hacer ningún otro tratamiento, solo indicamos una prótesis removible. Otra indicación es cuando estamos haciendo tiempos de espera después de algún procedimiento quirúrgico profundo, como las elevaciones sinusales. Y eso se entiende porque si estoy haciendo una elevación sinusal, porque tengo una zona muy neumatizada, muy amplia internamente, voy a colocar a futuro un implante, necesito preservar esa zona de cualquier fuerza masticatoria, puedo colocar una prótesis removible temporal acrílica que me permita proteger esa zona que se ha trabajado quirúrgicamente. ¿Para qué? Para que el alimento no vaya de frente sobre el tejido recién operado, recién trabajado, y no destruya lo que estamos nosotros tratando de conseguir en esa elevación sinusal o en alguna remodelación ósea. Entonces ahí podemos colocar ese tipo de PPRs. Indicaciones definitivas. A ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, ¿se fue la señal? Mm, ¿Hola? ¿Sí? ¿Se fue la señal, me parece, un ratito? Vamos a reiniciar. Listo, muchísimas gracias. Disculpen, acá se fue un poquito la señal. Continuamos entonces. Muy bien, gracias. Gracias por estar atentos. Entonces, lo que sí o sí es una indicación no negociable es la colocación de una PPR en todos los casos unilaterales y bilaterales de dentulismo. El paciente viene que yo no quiero, pues, yo no quiero fierritos, quiero puente fijo y no tenemos dientes posteriores. No hay manera, lo siento, no hay forma. En todos estos casos unilaterales y bilaterales hay que colocar una PPR, ¿no? Y también si tenemos una situación de enfermedad periodontal, cierto grado de movilidad, normalmente de grado 1, ya cuando es grado 2 requiere otros procedimientos, pero cuando tenemos una movilidad tipo 1, también debemos optar por la colocación de una prótesis removible. Muy bien. Donde yo no puedo colocar una prótesis removible y dificultamos este proceso es en los casos de pacientes con bocas sépticas. Miren esta primera imagen, vamos a hacer un pequeño zoom para poderlo ver. Cuando tenemos bocas sépticas donde hay un tejido contaminado, donde hay necrosis de la zona, donde hay lesión gingival, supuración, pérdida de la estructura alveolar, gingival, ¿no? Donde hay todo un contenido de carga bacteriana elevada, no podemos nosotros colocar ningún tipo de aditamento, ningún tipo de prótesis removible, de hecho, ningún tipo de procedimiento. Primero hay que sanear, desfocalizar todas las estructuras afectadas, bacterianas, para poder nosotros realizar el procedimiento, el tratamiento que corresponde. Y según el resultado, porque a veces hay piezas que las tenemos que perder producto del retiro de placa dura, ¿no? Muchas veces, quien no le ha pasado, está haciendo un destartraje de una pieza muy lastimada y plac, se sale con diente y todo, porque ya solamente estaba sujeta por la placa dura. También tenemos casos cuando tenemos situaciones de torus, ¿no? A nivel mandibular, a veces cuando es muy grande, a nivel palatino, esto hasta se puede acomodar, pero cuando tenemos este tipo de exostosis en la arcada inferior, nosotros no podemos colocar ningún tipo de PPR. Ahí tendremos que optar por otro tipo de restauraciones, tal vez de índole más fijas. Estas exostosis muchas veces no son operables,
¿no? Y también el resultado es complicado. Entonces se opta por hacer otro tipo de procedimientos. Alguien ahí me preguntaba, doctora, ¿y las prótesis flexibles pueden ayudar? La respuesta es no, porque las prótesis flexibles son flexibles porque tienen otra situación. Y bueno, no vamos a hablar de las prótesis flexibles en esta sesión porque no están indicadas en su plenitud. Las prótesis flexibles no respetan ningún tipo de protocolos biomecánicos, son de corta duración, son muy costosas y de pasadita que son, este, digamos, muy dinámicas, o sea, se acomodan bien al inicio, pero al final generan problemas, ¿no? Porque no guardan con estos principios biomecánicos. Entonces, eso es algo que, digamos, ya tiene un tiempo, pero que al final podría generar algún tipo de contra, contra situaciones, ¿no? Puede ser un poco contraproducente. Así que casos como estos no podemos colocar una prótesis removible de ningún tipo. Y finalmente, y no menos importante, cuando tenemos lesiones, como las que ustedes pueden ver acá, lesiones grandes, muchas veces asociadas con lesiones neoplásicas, ¿no? Que nos impide colocar ningún tipo de dispositivo. Primero debemos tratar, ante la mínima sospecha, debemos hacer tratar de estas lesiones a los pacientes, derivarlos a los lugares correspondientes, no intentar hacerlo hasta no tener por uno mismo, a no ser que tenga la especialidad y destreza o que tenga la confirmación de que pueden ser algún tipo de neoplasia maligna o tumores benignos, ¿no? Entonces ahí nosotros no podemos hacer nada hasta no resolver estas situaciones adversas. Esas son las contraindicaciones que tenemos para nuestra PPR. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que implica la colocación de una prótesis removible? En principio es la parte, digamos, económica, ¿no? La prótesis removible tiene la virtud de ser una de las menos costosas, ¿no? Igual es bastante elevado su presupuesto para muchos, pero es de todas probablemente la menos cara, la menos costosa. Y por sobre los presupuestos de prótesis fija o de implantes, ¿no? Así que nos permite, además de eso, proteger a la estructura dentaria pilar y nos permite tener una buena función y, ¿por qué no, una buena estética? Así que también nos permite generar una mejor limpieza, una buena higiene al poder ser retirada. Ustedes saben que en una prótesis implante soportada el cuidado bucal es muy persistente, es muy elevado, ¿no? Y lo mismo con unas prótesis fijas, debemos tener una higiene muy prolija. Muchas veces nuestros pacientes no tienen esa destreza, no son tan pacientes jóvenes y necesitan pues de ciertas habilidades. Una ventaja de la PPR es que permite tener esta higiene, ¿no? Facilitando la limpieza del dispositivo. Pacientes que tienen ciertos hábitos como el fumar o el beber, puede también ser un factor positivo el que tener una PPR para mejorar el estado de higiene bucal, ¿no? Y bueno, devolvemos función y estética que le permite al paciente tener la confianza de poder desarrollar sus demás actividades sociales. Sin embargo, no todo es color de rosa. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son que hay una parte estética que no es muy grata con la presencia y evidencia pues de los retenedores, de elementos metálicos de la prótesis que son necesarias pues, en algunas circunstancias, ¿no? Otra de las desventajas es que muchas veces no se acomodan, no hay mucho confort, hay esa sensación de sabor de metal, los alimentos no saben igual, la fonación al comienzo no es la mejor, hasta que poco a poco, gradualmente, van mejorando, ¿no? Entonces, son, digamos, desventajas que tienen estas prótesis removibles,
dentro de los criterios que el paciente espera. Pero si uno le explica adecuadamente, no hay ningún inconveniente, ¿no? Puede quedar claro y el paciente sabe qué es lo que es. Para entonces, teniendo esta pequeña introducción clara, que es importante, que siempre solicitan en los temarios revisar este tipo de criterios, hay que también incluir el criterio de diagnóstico. El criterio de diagnóstico que yo tengo que evaluar para considerar una PPR en mi paciente. Es un criterio que no solamente viene de una placa radiográfica o de una foto, hay que hacer una evaluación clínica. Entonces, la evaluación clínica va a ser tanto visual como exploratoria, en la cual vamos a apreciar todas las estructuras anatómicas de la cavidad oral y exploratoria al evaluar ya más minuciosamente cada una de las piezas dentarias o de los tejidos blandos. Dentro de estos criterios diagnósticos tenemos que revisar el número y posición de las piezas dentarias, saber que no hayan piezas que hayan migrado o que tan giroversadas estén, cuántas son las piezas que yo tengo en boca para poder tener el criterio de decidir qué tipo de PPR voy a diseñarle. Además, tengo que revisar el grado de vitalidad de estas piezas remanentes, especialmente aquellas que me van a servir de pilar. Si hay vitalidad, si no la hay, si hay un tratamiento previo o no, que si requiere alguna situación. ¿No? Ver el tipo de extrusión dentaria, si hay piezas que se han salido del plano de arco o, como digo, se han intruido o hay restauraciones que no están al nivel del plano. Entonces, todos estos elementos hay que analizar en el criterio de diagnóstico. Ver también si las piezas dentarias presentan o no caries dental o si hay restauraciones, qué tipo de restauraciones, como por ejemplo restauraciones que hemos tenido, ¿no? Ay, perdón. Sí, acá estaba, por acá estaba, ¿no? Como esta de la carátula, ¿qué tipo de características tienen estas restauraciones? ¿Son amplias? ¿Las voy a cambiar? ¿No las voy a cambiar? ¿Voy a colocar una incrustación? ¿De repente una overlay? Todo por el propósito de que aquí va a venir una parte de la PPR, ¿no? Uno de los componentes. Entonces tengo que ver las condiciones de estas restauraciones, ¿sí? También hay que tener en consideración, perdón, ya me pasé. Hay que tener en consideración la relación que hay entre las dos arcadas, como es el tope, la relación de contacto, si hay una buena estabilidad oclusal, si tenemos un correcto overbite, un correcto overjet, si tenemos una buena dimensión vertical oclusal. ¿Cuándo de espacio libre tenemos? Esto es muy importante porque el error principal, el gran fracaso de las PPRs es cuando colocamos apoyos y estas quedan muy superficiales. Invadimos ese espacio libre y el paciente termina contactando, chocando prematuramente esos espacios de metal donde están los apoyos y no y vamos desgastando, desgastando y se van rompiendo después esos apoyos. Eso pasa con suma frecuencia cuando no hacemos un buen análisis. Entonces el laboratorio manda la placa, encaja en el modelo y cuando va el paciente queda alto el apoyo, desgasta, 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 clac, se rompe el apoyo. Entonces siempre hay que ver esa dimensión vertical, ese espacio libre. Asimismo, debemos hacer una exploración de la situación del entorno, de la articulación temporomandibular, si hay dolor, si hay ruidos, a nivel muscular. Al haber una pérdida de dientes, puede haber un colapso del plano oclusal y podemos tener molestias a nivel muscular, ¿no? Ruidos articulares. Incluso podemos tener problemas de bruxismo, ¿no? De alguna parafunción o de apretamiento, porque no tenemos, ¿no? Un soporte o una estabilidad apropiada. Por eso hay que tener eso en criterios de diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se puede hacer ninguna PPR si no hemos rectificado todo eso. Una PPR no me va a equilibrar del 100% un plano oclusal.
unos apoyos no me van a elevar la mandíbula. Eso no puede hacerse. Eso tiene que restaurarse con las piezas que quedan en boca, lo que se llaman las piezas remanentes o las piezas residuales. Esas hay que trabajarlas primero para darle la altura, el espacio y recién entonces poder realizar mi prótesis removible. Lo que a veces vienen, sí, ya le vamos a hacer la prótesis, pim, pum, pam, hacen su impresión cuando hacen sus preparaciones. A la hora de colocar la placa, la estructura metálica no encaja, me choca, me duele, está mal. Entonces, todos estos criterios diagnósticos son fundamentales que ustedes lo tengan muy en claro. Y bueno, no menos importante, la evaluación de los rebordes, ya lo hemos visto en las indicaciones, tiene que estar homogéneo, no debe haber espículas, reabsorciones amplias, hay que evaluar, característica del reborde para ver si no hay algún tipo de hipertrofia y reabsorción interna del hueso, del alveolo. Y la evaluación radiográfica fundamental para este tipo de procedimientos. Entonces, como ustedes pueden ver, la valoración diagnóstica dijimos que es visual, que es exploratoria. Dentro del ámbito clínico, miramos las condiciones de la cavidad oral y todas sus estructuras blandas, tejidos blandos, lengua, encías, rebordes, gingiva, su estructura en los tejidos duros, como son las piezas dentarias y todo lo que involucra, ¿no? Miren acá cómo está un poco más el hueso grande, cómo se ha extruido estas piezas y cómo está reabsorbido este otro lado del reborde superior. También hacer esta valoración diagnóstica a nivel radiográfico para ver la calidad de reabsorción, la calidad ósea, ¿no? La posición de las piezas dentarias, eventualmente que no haya ninguna otra situación o presencia extraña, ¿no? De estas piezas. Entonces hacemos la valoración radiográfica. Y no menos importante, la valoración a través de los modelos de estudio donde nosotros, duplicando modelos, vamos a hacer un análisis de las condiciones que hay en esa cavidad oral, ¿no? En esas piezas dentarias. Y acá hay una primera pregunta para ustedes, doctores, que los invito a responder. Fue una pregunta ya de hace algunos añitos y que por ahí pueda volverse a considerar. La pregunta que hicieron en aquel entonces fue esta: en el análisis radiográfico de áreas desdentadas no debemos evaluar la clasificación de la maloclusión, ojo, en el análisis radiográfico. Las referencias anatómicas como senos maxilares, fosas, nervio dentario, las piezas retenidas, los quistes residuales y los rebordes irregulares. Acá ya me han ido respondiendo, los invito a responder. Somos una salita bastante llena, así que pienso que todos ustedes pueden, utilizando el chat, responder. Nuestra primera pregunta, creo, de hoy. Gracias por sus respuestas a los doctores que están participando. La alternativa A, en su mayoría todos, muy bien. Muchísimas gracias. La alternativa A. Y efectivamente, en un análisis radiográfico, nosotros no debemos considerar la clasificación de la maloclusión porque no la podemos evaluar desde aquí, ¿no? Es una vista de modelos o clínico. Las otras demás situaciones como las referencias anatómicas, senos maxilares, fosas, todo eso sí debemos tener en cuenta, porque claro, nos podemos dar con alguna sorpresa. Vamos a poner acá el zoom de nuevo, como casos como estos, donde podemos ver situaciones de quistes residuales, también podemos ver, ¿no? Si hay alguna alteración a nivel de las piezas dentarias, cómo están los senos neumatizados o no, la cercanía con el nervio dentario, ¿no? Siempre, o si hay lesiones periapicales o alguna otra condición que debemos apreciar, ¿no? Acá hay un tratamiento de conducto, me parece. Acá puede haber alguna lesión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que en el análisis radiográfico no evaluamos la clasificación de la maloclusión.
Ahí tenemos imágenes para la evaluación de quistes y rebordes, como ver los rebordes, como hay zonas que están más reabsorbidas y otras no tan reabsorbidas, o zonas donde hay lesiones a nivel periapical, ¿no? Sobre todo cuando hay procedimientos previos. Muy bien. Vamos a dejar entonces ahora el criterio diagnóstico para ya entrar al análisis de lo que es una prótesis parcial removible y sus características, además de sus componentes. Entonces, en esta segunda parte, tengo una pregunta para ustedes nuevamente, los invito a responder. Característica de una prótesis parcial removible para un edéntulo parcial con clasificación 2 de Kennedy. Esta será una mucosoportada bilateral, un dento soportado unilateral, un dento mucosoportado, un implanto soportado o a extremo libre bilateral. ¿Qué característica tiene esta prótesis removible? Este elemento, este dispositivo, se le considera así para una clasificación 2 de Kennedy. Gracias por responderme a mis 4 doctores. Y acá me están proponiendo la alternativa C. Muy bien, C, todos sin excepción, ¿no? Unánime. Fácil, dice. Qué bueno, doctor Gonzalo, que pueda responder y que podamos tener buenas noticias cuando sea el momento de su examen, pueda responder sus preguntitas. Muchas gracias. Característica entonces es la alternativa C, dento mucosoportado. Para quienes todavía no tienen muy claro esto, efectivamente es muco dento soportado o dento mucosoportado. Ambas formas son las correctas. ¿Por qué no es mucosoportado bilateral? Porque eso corresponde a una clase 1, que es lo mismo que extremo libre bilateral. Y dento soportado unilateral, si bien es cierto es unilateral, no es solo dento soportado, ¿ya? Y eso corresponde a otra clasificación y obviamente mucho menos el implanto soportado. ¿Por qué decimos de esta manera sobre las prótesis removibles? Porque va a depender de la forma o de la manera como se instalan y los elementos biológicos con los que está en contacto. Cuando hablamos de una prótesis removible dento-soportada, quiere decir que va a constituir pilares en cada uno de sus extremos, ¿no? No importa si la brecha sea corta o larga, en cada uno de los extremos va a haber una pieza dentaria. Y esto solo corresponde a solamente a aquellos que están incluidos en la clasificación 3 y 4 de Kennedy. Tenemos que acordarnos de la clasificación de Kennedy. La 3 y la 4 son dento soportadas. Y cuando tenemos una PPR con base en extensión distal, se refiere a que no hay dientes atrás, no hay dientes en el sector posterior, en ninguna sola parte, ¿no? Lo más posterior posible está ausente de piezas dentarias. Suelen ser espacios bastante extensos, puede que no, y puede ser de un lado, ¿no? O de los dos, pero siempre el sector posterior va a estar ausente, va a ser edéntulo. Solamente va a haber el sector anterior con piezas dentarias o premolares, etcétera. Todo es que haya ausencia en el sector posterior, sea un lado o sea ambos lados, se considera una prótesis o se va a colocar una prótesis dento mucosoportado, porque se va a sujetar en la parte dentaria, las piezas que sean remanentes, y también en la mucosa. O sea, la mucosa nos va a servir de situación de fijación para esta prótesis removible, ¿cierto? Así que a eso se le considera una prótesis dentomucosoportada. La única que es una mucosoportada al 100% son las prótesis totales. Y las que son implantos soportadas, obviamente, son aquellas que tienen, ¿no? Implantes previos antes de la colocación de la prótesis, sea total, sea parcial, sea fija, siempre hay un implante previo. Muy bien, teniendo claro esto, ¿no? Podemos hablar sobre la clasificación de Kennedy, que es algo muy conocido y que todo el mundo tendría que tenerlo presente, ¿no? Entonces, un paciente con ausencia de piezas posteriores, ojo, ausencia de piezas posteriores en mi arcada izquierda,
y ausencia de canino en hemiarcada derecha. Se considera en la clasificación según Kennedy como, independientemente de la modificación o no, ¿cómo consideramos eso? ¿Una clase 3, una clase 1, una clase 2, una clase 4 o una clase 6? ¿No? Entonces tenemos, no hay dientes posteriores en la hemiarcada izquierda y el canino en la hemiarcada derecha, ¿no? Ahí, ¿qué clasificación estaríamos hablando? Muchas gracias a mis doctores por responder. Efectivamente, estamos hablando de la alternativa C, ¿no? La alternativa C, que es la clase 2. Así es. Muy bien, entonces tenemos en la clase 2 esta respuesta. Entonces vamos a recordar rápidamente la clasificación de Kennedy, una clasificación que cuenta ya con más de 100 años, me parece, de clasificación y por más que han tratado de cambiarla, sigue siendo la más utilizada. Vamos a apagar acá un ratito. Ya, ahora sí, para que descanse la cámara. Muy bien, entonces tenemos dentro de la clasificación, la clase 1 es cuando tenemos una brecha edéntula bilateral. Ambos lados de la arcada hay ausencia de piezas dentales completa del sector posterior. No importa qué tan lejos o qué tan cerca está, simplemente no hay dientes detrás del sector posterior, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos a ambos lados, clase 1, dos lados edéntulos completos. La otra clasificación es la clase 2. La clase 2 es llamada también a la zona desdentada unilateral, siempre ubicado en el sector posterior, igual que la clase 1. Tenemos solamente de un lado la ausencia de piezas dentarias, ¿no? Y que no hay diente en el sector posterior. Por lo tanto, fácil de recordar, clase 1, dos lados desdentados, clase 2, un lado desdentado. Muy bien. La siguiente clasificación que todo el mundo conoce. Ya, perdón. Estas que son, ya dijimos, dentomucosoportadas, pueden venir con adicionales ausencias de dientes. Espaciadas, no espaciadas, una, dos, tres, dependiendo de esto, ¿no? Entonces van a haber ciertas variaciones, como ustedes pueden ver en esta imagen tomada del libro de David Loza, donde podemos encontrar varias ausencias de esta clase 1 al interior de lo que es las piezas, ¿no? Las piezas dentarias. Entonces, a esto recibe el nombre de modificaciones. Y vamos a tener modificación 1 cuando nos falta una pieza dentaria, modificación 2 cuando nos falta dos áreas, modificación 3 cuando tenemos tres áreas, no importa qué longitud, lo que hay es que hay tres áreas ausentes. Modificación 4 cuando tenemos cuatro áreas ausentes dentro de toda la estructura dentaria que es de una clase 1, ¿no? Por lo tanto, no se considera, muchas veces se equivocan en eso, no se considera la zona edéntula de la clasificación, sino los agregados espacios vacíos que hay junto con este espacio libre. Por lo tanto, uno dice clasificación 1, porque tengo mi doble brecha, y ¿cuántos espacios libres de más tengo? Puedo tener uno, 2, modificación 2. Puedo tener uno solo pequeñito, modificación 1 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, clasificación de Kennedy, clase 1, en romano, modificación, cuántos espacios libres tengo, tal, ¿no? En números arábicos. Lo mismo pasa con la clasificación 2 de Kennedy. Tengo un solo lado, pero puedo tener diversas brechas edéntulas alrededor. Puedo tener una modificación 4, por ejemplo, en este caso, porque tengo 1, 2, 3, 4. Me puede faltar una pieza, me pueden faltar tres piezas, me pueden faltar dos piezas en esa misma brechita. Cuento cuánto tengo ahí. Eso le llamamos modificación. Modificación 1, modificación 2, modificación 3 o modificación 4 de la clase 2 de Kennedy. Y así
ves que como preguntan, esta pregunta siempre viene en todos los exámenes, no igual. Vienen de diferentes presentaciones, pero al final es lo mismo, tienen que saber a qué clasificación corresponde. Esta ya fue de hace unos 3 años, me parece. El año pasado han puesto una pregunta muy similar, mucho más detallada, pero al final la respuesta es la misma. De acuerdo con la clasificación de Kennedy, ojo, un paciente desdentado con ausencia de piezas dentarias en el área edéntula unilateral posterior, con dientes remanentes anteriores y posteriores a la zona edéntula, pertenece a la clase 3, 2, 1, 4 o 5. ¿Ya? Entonces, no tiene dientes en la zona edéntula unilateral posterior. Nuestra respuesta. Oh, ok, de vuelta entonces. Muchas gracias por la espera. Como era de esperarse, suelen pasar estos detalles. Muchísimas gracias por permanecer. Entonces, estábamos hablando de nuestra clase 3 de Kennedy, ¿no? Que estábamos hablando que corresponde a la zona edéntula del sector posterior, pero de una forma unilateral. Solamente tiene que estar ese espacio vacío en un solo lado, unilateralmente, y en el sector posterior. La diferencia es que vamos a tener tanto diente en el sector anterior como en la zona posterior a esta brecha edéntula, nada más, ¿no? Eso es lo que corresponde. Y siempre clase 3 va a ser del sector posterior. A diferencia de la clase 4, que va a tratarse de una zona de dentada, pero solamente del sector anterior. Y la característica es que tiene que ser bilateral. ¿Cómo bilateral, doctora? ¿No dice que es del sector anterior? Sí, pero si ustedes se dan cuenta, está separando o está, digamos, ocupando la línea media. Ya lo hace bilateral, de un lado y del otro. No importa que sea del sector anterior, ya está de un lado y del otro. Atraviesa la línea media, cruza la línea media. Esa es la característica de la clase 4. Tiene que haber solamente ausencia de dientes en el sector anterior y debe atravesar la línea media. Doctor, o sea que si a mí me falta central, lateral y canino, eso es unilateral. Tiene que ser bilateral, ¿ok? Si no es así, no es una clase 4. Sería considerado como una clase 3 tal vez, ¿no? Son detallitos que a veces se quedan en el aire, pero es la característica de Kennedy para este tipo de clasificaciones. Entonces, a modo de repaso, podemos decir que la clase 1 y 2 corresponden a lo que es. Vamos a retroceder. Ay, perdón, ya me pasé. Corresponden a lo que es sector posterior, bilateral y unilateral. Con o sin ausencia de piezas dentarias adicionales, eso es otra cosa. Y la clase 3 corresponde al sector posterior unilateral, pero con dientes. Y la clase 4 al sector anterior, con dientes a ambos lados de la brecha, por supuesto, y que sea bilateral, a ambos lados, siempre en anterior, ¿ok? Entonces,
Adicional vino Applegate. Applegate es un discípulo de Kennedy y encontró también que había una constante dentro de los edéntulos parciales y agregó dos clasificaciones más, que son la clase 5, que corresponde a aquellos casos donde solamente hay dos molares en un lado y el resto es de dentado completo, o sea, no hay más piezas. Doctora, que si me falta un premolar y una molar, no. La ley, la norma es clara. Son dos molares. ¿Puede ser la tercera y la segunda? Sí. ¿Puede ser la segunda y la primera? Sí, porque nunca consideramos la tercera molar como reemplazo. Entonces, ¿y si me falta la tercera y si tengo la tercera y la primera? Si hay un espacio entre ellos, es otra clasificación. La clase 5 es solamente para aquellas dos molares unidas en un lado y el resto es de dentado total. Y lo mismo ocurre para la clase 6. Siempre notaban que se quedaban los dos dientecitos anteriores, ¿no? Superiores o inferiores. Y lo consideró como la clase 6, que es solamente cuando se encuentran los dos incisivos centrales. No el central con el lateral ni nada de eso, solamente los dos centrales. A eso se le llama clase 6. No hay más vuelta que dar, ¿sí? Entonces, se agregó más en caso les vuelvan a preguntar o les hagan la pregunta para la clasificación de Kennedy. Applegate agregó las 5 y las 6 bajo estas circunstancias. Muy bien, un resumen entonces de la clasificación de Kennedy. Como ya hemos visto, tenemos la clase 1, bilateral edéntulo extremo libre; clase 2, unilateral edéntulo extremo libre; clase 3, unilateral edéntulo con piezas en anterior y posterior a la brecha edéntula; y clase 4, edéntulo en el sector anterior bilateral con piezas a ambos lados de la brecha edéntula. Todas las demás variaciones que ustedes pueden ver aquí en forma vertical que corresponden a cada clase tienen que ver con las modificaciones. Podemos tener una modificación 1, una modificación 2, una modificación 3. 4, dependiendo de cuántas piezas o cuántos espacios libres me falten. Lo mismo para la clase 2, para la clase 3. Y a diferencia de estas tres, la clase 4 no tiene modificaciones. Acuérdense, la clase 4 no tiene modificaciones. Puede ser una curva chica, una curva más grande, una curva totalmente grande. Puede ser prácticamente de molar a molar y todo eso es una clase 4. No hay modificaciones en la clase 4, ¿ok? Entonces, digamos que esta tablita me ayuda a entender las diferentes presentaciones de un edéntulo parcial. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las modificaciones? Las modificaciones van a considerarse solamente, y en resumen, para las clases 1, 2 y 3. Ni la 4 menos la 5 o la 6 reciben estas modificaciones. Para eso, Applegate especificó en una serie de normas cómo iban a ser consideradas estas modificaciones, ¿no? Y la modificación se refería a cada espacio libre adicional, mejor dicho, a cada espacio edéntulo adicional a las que ya estaban estableciendo la clasificación. Por eso acá dice, la modificación involucra a cada zona adicional y no a cada diente perdido, ¿no? Que se incluye en la clasificación de Kennedy. Entonces, si yo tengo esto que ya me está dando la clase 1 y tengo un espacio dentro de lo adicional, grande, corto, como sea, es una sola modificación, modificación 1. Si tengo, en este caso, un extremo libre unilateral y tengo dos áreas libres pequeñas, estas serán modificación 2. ¿Cuándo considero yo que es una modificación? Cuando me falta un diente y tengo el espacio para esa pieza dentaria. De lo contrario, no es así. Tenemos acá diferentes variaciones.
Tenemos una clase 3, por ejemplo, no importa si es este lado, no importa si es este lado. En ambos casos hay una brecha edéntula posterior a un lado con dientes a cada extremo. Entonces, sea cual sea la que me determine la clasificación, es una clase 3 y la otra zona edéntula me da la modificación, un solo espacio libre, modificación 1. Tenemos acá en esta imagen derecha clasificación 2, modificación 3. ¿Por qué? Perdón, clasificación 3, porque tenemos una brecha edéntula con piezas a ambos lados y está en forma unilateral. Y tengo ¿cuántos espacios libres? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Doctora, me preguntan, ¿puedo hacer la clasificación en el sector anterior? No, porque la clase 3 va a mandar cuando tengo una brecha libre en el sector posterior. Tengo una brecha libre con dientes en el sector posterior, esa es la que va a mandar, ¿ya? Ninguna anterior. Y recuerden que la clase 4 no tiene modificaciones, por lo tanto, no puedo hacer, ¿ya? Así que siempre tengan en cuenta esto. Doctora, la del otro lado de la arcada también es posterior. ¿También se puede considerar como la clasificación? Bueno, sí, podríamos hacerlo porque es posterior, es unilateral, hay dientes a ambos lados. Pero digamos que la de esta arcada que estoy marcando con el puntero es más amplia y es más posterior todavía, ¿no? Entonces digamos que esta es la que predominaría en la clasificación, ¿ya? La de abajo, por ejemplo, esta es una clase 3, modificación 2. Doctora, casi están en posteriores las dos. Ok, toma de referencia cualquiera que tú desees. Siempre nos vamos por la más extensa. Clase 3 y tenemos modificación 2. ¿Por qué no es clase 4? Porque tengo espacios libres atrás y usted me ha dicho que la clase 4 no tiene modificaciones. Correcto. Entonces, clase 3, modificación 2. Y este ejercicio para ustedes, doctores. A ver quién me responde en el chat qué clasificación corresponde a esta imagen. Primero la clasificación de Kennedy y después, si es que corresponde, alguna modificación. A ver, los invito a participar. Nuestra sala ha crecido. Bienvenidos a los que se han incorporado después. Y a través del chat, si me pueden indicar, de los 39, ¿cuántos me pueden identificar esta clasificación? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguien más desea compartir su experiencia, su criterio? Muy bien, vamos a ir abriendo la plataforma para ver cuáles son sus respuestas. Sí. Clase 2, sub 3, eso no existe, doctor Brian, ¿ya? No existe sub. Y la clasificación siempre, como ustedes han podido ver, es en romanos y la modificación es en números arábigos, ¿ya? Acá la doctorita Yuseli me pone 2, 2. Muy bien. Vamos a ver qué más. Clase 2, modificación 2. Clase 3, modificación 2. Interesante. Clase 2, modificación 2. Clase 2, modificación 3. Ajá, muy interesante también. Clase 2, modificación 2. Muy bien, listo. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a revisar. Hemos dicho de principio que sí, efectivamente, la clasificación es en romanos. Vamos a ver, puede ser una 3. Ah, acá está el espacio. Ajá, pero acá también tengo una brecha libre. Entonces, ¿cuál de las dos voy a escoger? La que no tiene dientes. La que no tiene sector posterior. Donde hay más falta de dientes, esa es la ganadora. Por lo tanto, no puedo considerar una clase 3 a esta arcada porque tengo una brecha edéntula y como bien la mayoría ha puesto, es una clasificación 2 de Kennedy porque es unilateral. Muy bien, entonces, ¿cuántas modificaciones tengo? Modificaciones, no subclase ni no divisiones, ¿ya? Por favor, es modificaciones. Voy a tener, como dije, donde me calce un diente o donde me falte un diente.
Acá me falta un diente, uno, dos, más o menos, ya, pero hay una brecha. No importa cuántos dientes, la brecha. Acá hay uno. Acá hay otro. Ahí van dos. Pero acá hay un tercero. Pero doctora, esto puede ser. Acá hay un espacio. Ok. Atención a esto. ¿Qué pieza es esta? Un central. ¿Qué pieza es esta? Un central. ¿Qué sería esto? Esto es un diastema. Los diastemas no se incluyen dentro de la clasificación o la modificación. Es un diastema. No me está faltando ningún diente como en los otros casos. Simplemente se ha separado por ausencia del resto. Entonces no puedo considerar, y eso pasa, no se preocupen doctores quienes pusieron modificación 3. Eso pasa con mucha frecuencia. Peor cuando es en el sector posterior. Siempre hay que estar seguros que ese espacio es adecuado para colocar una pieza dentaria. Acá definitivamente no entra ni una sola, ¿no? Entonces, en resumen, como ustedes bien han escrito la mayoría, esta es una clase 2 modificación 2 de Kennedy, ¿sí? Listo, entonces gracias a los que participaron, los que tuvieron alguna confusión, espero que les haya quedado claro, ¿no? Y hayamos aprendido sobre la forma de denominar a este tipo de situaciones edéntulas. Como dijimos entonces al resumen, la clase 4, clase 5 y clase 6 no presentan modificaciones, quedan tal cual están. Entonces, Applegate vino a hacer las modificaciones y hubieron algunas. Esta fue una pregunta, no fue la pregunta por la quinta regla, fue por la cuarta regla de Applegate, pero estamos haciendo, digamos, un recordar de lo que es Applegate. ¿Cuál es la quinta regla de Applegate? ¿A cuál se refiere? A ver si lo pueden responder, por favor. Ahí los invito a todos, no me revisen su Google ni estén preguntándole al IA, sino que ustedes realmente de corazón lo sepan. Si no lo saben, no se preocupen, acá les enseño el truco para que nunca se olviden. La quinta regla de Applegate se refiere a: la zona desdentada posterior determina la clasificación, la zona edéntula que no determina la clasificación se llama modificación. No se considera en la clasificación las piezas no reemplazadas. La clase 4 no tiene modificación. Se realizarán las exodoncias necesarias antes de terminar la clasificación. Todas estas son reglas de Applegate. ¿Cuál será la quinta? Justo de lo que hemos estado hablando. ¿Qué dicen mis doctores estrellas? Mis doctores me comentan que es la alternativa A. Todos al unísono, un rotundo A. Justo lo que estamos hablando. La zona desdentada posterior determina la clasificación. Justo lo que hemos estado hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Applegate? Applegate, al ser un discípulo de Kennedy, dijo, ay, no, vamos a modificar. Y todo el mundo, incluida yo, decía, aprenderse las 8 reglas, qué fastidio, me voy a confundir. Pues eso se acabó, nunca más. Ya a partir de ahora, ustedes no tienen que sufrir para acordarse. Solo tienen que acordarse los colores, nada más. Sí, el rojo, morado, verde y 4, y el negro, ¿ya? Esos son los colores que tienen que acordarse y que los he hecho con mucho cariño para que ustedes aprendan de una forma más didáctica cómo son las reglas de Applegate. ¿Por qué la primera regla está en rojo? Porque tiene que ver con la sangre de las extracciones. Y efectivamente, la primera regla te dice que primero extraes los dientes que sobran y después clasificas. Dicho esto, dicho en bonito, te dice, la clasificación debe ser después de las exodoncias y no antes, ya que éstas alteran la clasificación original. Si yo tengo una boca con remanentes, como vimos en las primeras diapositivas, yo no puedo hacer una clasificación hasta no desfocalizar. O si hay alguna situación que se pueda salvar un diente, tratar esa pieza y entonces después se hace la clasificación, ¿sí? Por eso es que la primera regla la pusimos con el color rojo de la sangre de las extracciones. Primero extraes, después clasificas, en pocas palabras. La 2 y la 3 tienen que ver con la tercera molar. La tercera regla, la tercera molar, la segunda regla también. ¿Por qué moradito? Moradito de fuera, ¿no?
La segunda regla te dice que si no hay tercer molar y no la vas a reemplazar, entonces no la incluyes en la clasificación. Vemos acá la primera imagen, me falta la primera, me falta la tercera y me falta acá toda la brecha edéntula. Yo voy a poder reemplazar esto, pero acá ya no se reemplaza, porque no hay espacio para poner metal, base acrílica y diente. No lo hay. Entonces, con 2 molares es suficiente. Y por lo tanto, del otro lado, también podemos hacer lo mismo. No se incluyen las terceras en ninguna prótesis realmente. Realmente cuando vamos a reemplazarlas. Por eso te dice, si falta el tercer molar, si no está el tercer molar y no lo vas a incluir, le pones ausente, no la clasificas, ¿ya? La tercera regla la pusimos en verde porque el verde es positivo, pase usted adelante, ¿no? Entonces, la tercera regla te dice, la tercera de la tercera molar. Que si sí está la tercera y la vas a utilizar de alguna forma, entonces sí incluyes esto en la clasificación. Miren la imagen acá abajo. Tengo terceras. ¿Las voy a usar? Sí, me van a servir de pilar para mi retenedor de PPR. Perfecto. Entonces ahí va la clasificación. Clase 3, modificación 1. ¿Ya? Entonces, si sí está, se queda y se clasifica. Y la cuarta regla, ¿no? Tiene que ver con la cuarta, la mitad, 2, con la segunda molar. Si la 2 y la 3 tratan de la tercera, la cuarta trata de la segunda. Si falta un segundo molar y no la vas a reponer, no la consideras dentro de la clasificación. Por ejemplo, esta imagen de acá. Tengo primera molar, no tengo segunda molar. Acá tengo una brecha dentro de la libre en inferior. Las bocas cuando son pequeñas, suficiente con una molar, ahí queda y ya no se clasifica. Entonces, va a depender del criterio clínico si agregamos toda la aparatología por una muelita nada más, ¿no? Entonces, si no está la segunda molar y no la quiero reponer, entonces no clasifico esta zona de extremo libre. Si hay obviamente una tercera y la voy a utilizar, entonces ahí sí, ¿no? Pero si no, queda hasta la primera molar, ¿ya? Estamos, esas son las 4 primeras. Entonces, fácil, porque la primera es rojo sangre, la segunda y la tercera es de la tercera molar y la cuarta, la mitad de la segunda molar. El principio es el mismo. La quinta, sexta, séptima y octava tienen que ver no con la clasificación propiamente, sino con las modificaciones. Entonces te dice que la quinta regla, la que determina la clasificación, es el sector más posterior. Nunca más tendremos dudas. ¿Cuál pongo? ¿Esta que tiene diente o esta que se quedó sin diente? La que se quedó sin diente siempre gana, ¿ah? La brecha edéntula siempre va a ganar. Entonces, la zona desdentada, por eso la pongo en rojo, porque tiene que ver con el producto de las exodoncias. La zona desdentada más posterior siempre determina la clasificación. Esa es la quinta. La sexta y la séptima, igual que la 2 y la 3, la sexta y la séptima son casi lo mismo. Tienen que ver una con la otra. La sexta te dice que las zonas desdentadas que no determinan la clasificación se les llama modificaciones y se les considera un número. Y la séptima te dice que no importa la extensión de la modificación, solo cuántas zonas edéntulas agregadas hay, ¿ya? Entonces, eso te indica la séptima regla. La extensión no es considerada, solo cuántas zonas edéntulas hay. Es la 6, la 7 y la última, que, es que no es menos importante, es que te dice que no hay modificación en la clase 4, ¿sí? Entonces tenemos el resumen, estas dos reglas o estos dos grupos de reglas de Applegate. Muy bien, vamos a dejar entonces ya todo este criterio diagnóstico, todo este criterio de clasificación, para ya ponernos a compartir sobre los componentes de la PPR. Muy bien. Para esto tengo que recordar que todo componente o cada uno de los elementos de la prótesis removible tiene que cumplir
con los principios biológicos y mecánicos y la acción de fuerzas. Creo que acá no está así. Toda rehabilitación oral necesita cumplir con estos principios biomecánicos, determinar cómo vienen las fuerzas que nosotros ejercemos y cómo las vamos a distribuir. Esa es la parte mecánica. La parte biológica es cómo las estructuras anatómicas van a estar involucradas y cómo vamos a protegerlas. Recuerden que toda PPR trabaja con una fuerza de gravedad y con una fuerza de antigravedad. Entonces, en los movimientos mandibulares aplicamos esto, ¿no? La fuerza de gravedad que se caen, ¿no? Las prótesis y la antigravedad que la saca en sentido inverso a la gravedad. Y eso es por las fuerzas que se generan. Doctora, ¿de qué fuerzas me habla? De esas fuerzas que usamos al hablar, al masticar, al deglutir y hasta al de respirar. Todas esas fuerzas tienen que estar equilibradas, fuerzas que hacen nuestros carrillos y labios, fuerzas que hacen nuestra lengua. Todas esas fuerzas están involucradas. Bueno, la prótesis removible tiene que ser capaz de proteger a esos tejidos blandos, duros y a la vez impedir que se salgan de la boca. La acción de fuerzas va a querer sacarlas de la boca, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más adelante en la segunda parte sobre los brazos de palanca y todo lo que tiene que sufrir una PPR para que no se salga de la boca. Entonces, dicho esto, dentro de los requisitos biomecánicos que aplicamos en toda rehabilitación oral, tenemos, como ya les dije, el principio biológico. ¿Qué cosa es la protección pulpar, la protección periodontal? Que haya una compatibilidad oclusal, que se respete la posición dentaria y que haya una prevención de la fractura del esmalte. Dentro de la parte biológica, como lo estamos señalando, es importante tener en cuenta la salud pulpar. Nosotros somos pulpa lover. Si voy a trabajar una pieza dentaria para fines protésicos de PPR, en la preparación de un lecho, un desgaste para mejorar el nivel de inserción para la pared axial, tengo que tener en cuenta que la protección pulpar es predominante. Ah, doctora, que sí, que se desgasta un poquito nada más. No siempre es un poquito, sobre todo si ya la pieza está un poco desgastada. La salud periodontal, que cuando nosotros realicemos una PPR no lastime a la encía bajo ningún formato, ni a través del retenedor, ni a través de las fuerzas oclusales, ni a través de los apoyos, etcétera. La salud pulpar y periodontal van de la mano con la compatibilidad oclusal. Tiene que encajar, tiene que engranar. Yo no puedo hacer que la cúspide se quede en el aire y que la otra cúspide esté entrando a un costado del apoyo. Tiene que haber una correcta posición dentaria y que obviamente prevenga la fractura del esmalte. Por eso a veces quieren hacer sobre amalgamas viejas, sobre resinas mal estado y preparan el apoyo. La primera mascada, plac, se rompe el esmalte dental. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho criterio para el requisito biológico. Para la parte mecánica, en una PPR debe resistir todas las cargas funcionales, todas las fuerzas que hacemos al mascar, al hablar, que no se desplace de la boca, que no esté bailando o se salga aunque el paciente no tenga alimentos. Sí, debemos hacer es evitar el desplazamiento, porque eso también protege a los pilares. Hay que mantener esa alineación entre los pilares, tiene que haber una correcta inserción, un eje de inserción adecuado y resistir las fuerzas de remoción, que no sean expulsadas y que no sean eliminadas de la cavidad bucal. Esas fuerzas, ¿qué cosa me va a ayudar a que esto haga? ¿Qué parte de mi prótesis va a ser? Eso es algo que vamos a ver en breve. ¿No? Entonces, siempre, en resumen, vamos a tener que todo principio biomecánico en una PPR tiene que cumplir con los principios de soporte, de retención y de estabilidad. ¿Cómo así de estos? Cada uno de ellos tiene una virtud de contrarrestar las fuerzas que uno mismo genera. Entonces, el ser humano genera esta fuerza con sus maxilares, con los alimentos, y la PPR, con su propia naturaleza,
va a resistir a través del principio de soporte, de retención, de estabilidad, este impacto de fuerza. Porque tiene que estar bien estructurado, bien diseñado, para que no se salga, no se caiga, no moleste, ¿no? Entonces, esos son los principios biomecánicos. Muy bien. Una propiedad de la PPR que resiste las fuerzas intrusivas. ¿Qué cosa será eso, doctora? Fuerzas intrusivas. Son las fuerzas que van hacia el interior de donde está la prótesis. ¿Quién está al interior de donde está la prótesis? Vamos a ir avanzando un poco más rapidito. Muy bien. La alternativa D me proponen por acá. Efectivamente, las fuerzas intrusivas resisten o son resistidas por la propiedad de soporte. Esas son las que van a, esas son las que van a resistir a estas fuerzas intrusivas. ¿Qué tiene que ver qué cosas son estas fuerzas intrusivas? No es otra cosa que fuerzas verticales. Fuerzas verticales. Permítanme un ratito, por favor. Quiero cerrar acá. Ahora sí. Estas fuerzas intrusivas son fuerzas verticales que van en sentido de cara oclusal a nivel cervical, ¿no? Permítanme, ya está. Entonces, estas fuerzas van a darse durante la masticación, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando hay alimentos duros, va a haber una presión de los tejidos, ¿no? A través de estas fuerzas. La PPR tiene que hacer algo para que esto no dañe, entonces nos da ese soporte y ese soporte contrarresta las fuerzas verticales. ¿Qué elementos de la PPR nos ayudan? Básicamente el apoyo. Es ahí donde se sujeta en la pieza dentaria y es quien recibe el impacto de la fuerza de las arcadas entre sí. Por eso es que se le considera el apoyo como el soporte funcional, ¿no? De excelencia de una PPR, porque es la que va junto con otros elementos a darle el soporte a nuestra rehabilitación. El soporte es una propiedad de la prótesis de transmitir a los tejidos los esfuerzos funcionales sin alteración patológica. Entonces, gracias junto con el conector mayor y las bases protésicas, son las fuerzas verticales las que se van a contrarrestar por el soporte. No va a permitir que se intruya más y que lastime otras áreas que necesitamos para hacer la prótesis removible, ¿no? Entonces, el soporte es una de ellas. Un segundito. Un instante, por favor. Muy bien. Otra pregunta similar. ¿Qué elementos de la PPR se oponen a las fuerzas extrusivas? ¿Serán los apoyos, será el fulcro, el conector mayor, los retenedores o las placas guía? A ver si alguno de ustedes. Muchas gracias. Raudamente. La alternativa D para todos al unísono y efectivamente. El que se opone a las fuerzas extrusivas, el que trata de sujetarlo y abrazarlo, es efectivamente los retenedores. El retenedor también es una fuerza vertical, pero en lugar de irse de afuera hacia abajo, de arriba hacia abajo, esta va de abajo hacia arriba, porque va a ser una fuerza que va a querer dislocar, va a querer expulsar, ¿no? A la PPR. Entonces, ¿cómo es que este elemento lo va a hacer? Va a ayudar abrazando al diente, va a abrazarlo para impedir que pueda salir, ¿no? Entonces, la retención es una propiedad que cumple la PPR gracias a sus retenedores y a las bases también que impiden que la prótesis se salga fuera.
¿no? Entonces, esa dirección de fuerzas va en sentido cérvico-oclusal, o sea, del cuello hacia la parte oclusal, impidiendo muchas veces que salga esta, impidiendo que salga este retenedor y que la prótesis sea expulsada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la retención. ¿Quién me da los retenedores directos y las bases protésicas? Son los que me van a dar la retención. Y finalmente, y no menos importante, es la estabilidad, que es esta propiedad de la prótesis removible de resistir las fuerzas horizontales que se aplican sobre esta PPR, ¿no? Y esta prótesis, ¿no? No va a poder ser desplazada en sentido lateral, ¿no? Porque va a estar sujeta por ciertos elementos. ¿Qué elementos son los que no me permiten, em, no permiten que la prótesis se salga? Van a ser, en este caso, los retenedores indirectos, las placas proximales y el conector mayor muy pequeñitas, pero de gran significancia porque son los que impiden que se mueva, gire o sobregire, ¿no? En su propio eje, sino que se mantenga firme. Entonces, gracias a estos componentes es que podemos tener la estabilidad de nuestra PPR. Entonces, ya con ese criterio podemos identificar inclusive qué piezas son las que están y qué es lo que funcionan en su hacer. ¿No? Tenemos los apoyos, los retenedores directos e indirectos, los conectores mayores y menores, las placas proximales y las bases proteicas, protésicas y de los dientes también, ¿no? Esos son los componentes de la PPR. Ok, un segundito, por favor. Vamos a cambiar de pantalla. Muy bien. Entonces, pregunta, ya que hemos hecho dos previas. Componente de la PPR que evite el movimiento de la prótesis en sentido gingival. ¿Cuál creen que sea, doctores? En sentido gingival. O sea, no permite que se intruya la prótesis en el tejido blando. Muy bien, vamos a ver sus respuestas. Tenemos entonces la alternativa de, efectivamente, vamos a cerrar acá. Son los apoyos, aquellos que evitan el movimiento de una prótesis en sentido gingival, evita que se intruyan. Así como esta imagen que teníamos anteriormente, esta de acá, esta, que se intruyan, que vayan y se peguen contra la gingiva y los demás tejidos de soporte. Es los apoyos los que tienen una relación de mayor contacto con la pieza dentaria. En mi opinión, es que estas son las que tienen un mayor contacto con las piezas dentarias, ya que es la única que está al interior de la pieza dentaria, ¿no? Con una pequeña preparación o lecho en la estructura del esmalte, podemos asentar la parte metálica, ¿no? Del apoyo de nuestra prótesis removible, impidiendo que ésta se mueva, gire o trote y que pueda transmitir adecuadamente las fuerzas, ¿no? Entonces el apoyo es considerado como uno de los componentes más importantes de la prótesis porque estas nos van a permitir tener un buen soporte y por tanto coordinar la posición de las prótesis en sí, ¿no? En relación a los demás dientes. El apoyo es fundamental, por eso hay diferentes diseños, diferentes tipos. Muy bien, tenemos el apoyo incisal. El apoyo incisal es aquel apoyo que va a descansar sobre el borde incisal del sector anterior. No es muy estético, definitivamente no lo es, ¿no? Pero a veces no hay otra pieza adyacente y hay que hacer.
Entonces, algunos utilizan la parte palatina o lingual para hacer un pequeño descanso, o si no, tendría que ser realizado sobre el borde incisal, cosa que pierde también su parte estética. El apoyo incisal no se usa mucho, pero es una buena opción cuando necesitamos, ¿no? Tener un soporte de estabilidad adicional. ¿Ok? Entonces, si no, el apoyo mismo no nos permite esa estabilidad. ¿Cuál es la función entonces? Como ya dijimos, la que impide llevar la prótesis hacia la parte interior, hacia la parte de la encía, ¿no? También ayuda a estabilizar el movimiento mandibular hacia los costados y nos mantiene en la posición correcta. Vamos a tener también, perdón un ratito. A ver, listo. Entonces tenemos a los apoyos oclusales. Ya hemos visto los incisales, ahora vamos a ver los oclusales. Estos apoyos oclusales, ¿no? Las diseñamos de una manera especial porque son las que van a estar al interior de la estructura dentaria, en íntimo contacto. Por lo tanto, su preparación debe ser lo menos destructiva, o lo menos amplia posible, lo más conservadora posible, ¿no? Porque necesitamos el espacio suficiente, pero sin sobredesgastar que podamos perder estructura o soporte dentario, ¿no? ¿Cómo es que hacemos los apoyos oclusales? Como una fresita, le hacemos una forma redondita, triangulada, en la cual vamos a tener de un lado y del otro para poder generar este descanso en forma triangular, ¿sí? En forma triangular, como ustedes pueden ver, una punta más hacia las fosas triangulares y un poco más de ancha base hacia el sector de los rebordes marginales. ¿Cuánto debo tener yo adecuado para decir que mi apoyo ya está? Es aproximadamente de 2 milímetros a 2 milímetros y medio de distancia entre el borde y la fosita triangular y unos 2,5 milímetros de profundidad, ¿no? Para que pueda encajar bien y no altere la parte oclusal. Muy bien, entonces ese es el descanso de la caja de los apoyos, ¿no? Y de los lechos que tenemos preparado. Y un detalle adicional que es un plus para ustedes cuando estamos frente a edéntulos totales, ya no hacemos como en esta imagen el apoyo en forma triangular, sino más bien lo hacemos en forma circular, circunferencial. Por si hay alguna necesidad de movimiento, como es brecha libre, el tejido es blando, esto pueda girar sin ningún problema, ¿no? Y no haya complicaciones a nivel de fractura, ¿no? Del diente o de la pieza dentaria. Por eso se hace en circulito, porque al ser extremo libre, ¿no? Podemos hacer que se acople en cualquier posición la mandíbula. Ahí tenemos entonces lo que son los apoyos oclusales. Ya hemos visto los apoyos incisales, ahora los apoyos singulares. Estos apoyos son bastante comunes, los tenemos casi siempre en todos los diseños, solo que los apoyos en la parte del cíngulo se han modificado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se tallaba con una pieza troncocónica por debajo del cono, ¿no? Por debajo del cíngulo, perdón, y ahí se hace la preparación dentaria. Lo hacemos con una fresita troncocónica punta redonda puesta en forma horizontal y generamos, ¿no? La preparación de nuestro apoyo singular. De tal manera que cuando se termina esta preparación, el apoyo es suficientemente libre para colocarse y que sea toda una continuidad del diente y de la estructura. Muy bien, entonces hay diferentes mecanismos para poder conseguir esta preparación. La preparación ya no se hace con la preparación troncocónica, sino más bien con la preparación de un cono invertido, cilíndrica punta redonda, para que podamos hacer una correcta preparación.
Ahí tienen la imagen, como antes se hacía en la forma con la fresa cono invertido, que se colocaba y dejaba una zona de muesca, ¿no? Entonces fácilmente rompible, versus una preparación, ¿no? Que es un poco más gruesita, pero que desgasta menos y que garantiza, ¿no? La buena preparación del lecho a través del cíngulo. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces con los componentes de la oclusión. Instante, por favor. Listo, muchas gracias. Ahí vamos respondiendo. Gracias por ir respondiendo. Un retenedor indicado para PPR con extremo libre bilateral, ¿no? ¿Cuál será? Acá me han respondido. Vamos a ver. Tenemos entonces aquí que el que está más indicado para un extremo libre bilateral mm, es el retenedor en barra. Vamos a hablar entonces de lo que son los retenedores. Y yo creo que este punto es un punto muy importante porque es ahí donde el diseño me va a permitir su funcionalidad. Recuerden que hay que cuidar todo precepto de la rehabilitación, pero además hay ciertos indicios, ciertos requisitos que una PPR debe cumplir para que funcione dentro de la estructura completa. Si no, no tendría sentido. Muy bien. Ustedes pueden ver en las imágenes una clásica imagen de un retenedor, de un retenedor por cierto, en la cual podemos ver claramente sus componentes estructurales. El propósito de este retenedor es brindarle el soporte, ¿no? A la estructura, valga la redundancia, ¿no? En la cual va a impedir su desplazamiento. Este retenedor va a formar parte, ¿no? De uno de los muchos que hay de los retenedores para poder facilitar los diseños, no quedar rígidos con ninguno. Tenemos el de la izquierda, que es el clásico convencional, que tiene un brazo retenedor, hay un brazo opositor, parecido al diseño del medio, que es la que casi todos deben considerar y tener, y exceptuando aquí el de el tipo de retenedor que es doble, que comparten un mismo espacio, pero cada uno con su diferente requerimiento, estructura. Hay que completar, hubo una pregunta acerca de esto, acerca de las propiedades del retenedor. Hicieron una pregunta muy simpática que parecía que era la de la pasividad, ¿no? O, perdón, reciprocidad, y cuando era de la pasividad. ¿Por qué? Porque en la reciprocidad te dice que si el brazo retenedor está ejecutando alguna fuerza, es el brazo opositor el que va a detenerla, ¿no? Para neutralizar esta fuerza y no lastime o mueva a la pieza dentaria, a la estructura dentaria. Entonces, esa es la reciprocidad. También tenemos la propiedad de la circunvalación, que es esta propiedad que tienen algunas personas este, de poder completar, de poder tener la circunferencialidad completa, ¿no? Y poder sujetar bien al pilar que vamos a utilizar. La circunvalación es esta propiedad de abrazar en sus 3/4 de estructura, o sea, el 75%, abraza la pieza dentaria. No interesa si es una molar o una premolar chica o una premolar grande,
Este tipo de retenedores va a tener la propiedad de circunvalación, de poder redondear a toda la pieza dentaria. Y la pasividad, y obviamente en la circunvalación, es aproximadamente 270 grados, que se permite hacer esta circunferencia. En pocas palabras, solamente dejas libre la pared mesial. En el caso de la pasividad es cuando nosotros tenemos una PPR puesta en boca y no hay ningún efecto, ¿no? De fuerza que se aplique sobre él, ¿no? No, no existe eso. Esa es la pasividad, que al momento de ser colocado en boca, instalado en boca, no se siente ese apretamiento, no se siente que hay una fuerza que está, ¿no? Actuando sobre ese pilar. Por eso es que hay que saber hacer un buen diseño siempre, para que éste pueda eh, marcar dónde va a ser más adelante este tipo de estructura. Y dentro de los tipos de retenedor directos, vamos a encontrar a tipos de retenedores como retenedores extracoronarios, que son retenedores directos, ¿no? Que van a estar con prótesis o sin prótesis, y los retenedores externos, que son los que van a un diente natural y extracoronales, ¿no? Cualquiera de los dos se puede pedir. Muy bien, entonces dentro de los tipos de retenedor tenemos el que es de tipo Acker, ¿no? El tipo de retenedor tipo Acker, donde es el ideal, el perfecto para la gran mayoría, tiene un buen soporte de diseño y estabilidad, no deformamos fácilmente este tipo de material, ¿no? De este tipo de retenedor. El cuerpo y sus elementos los podemos encontrar por encima del ecuador, siempre tienen que ir del lado opuesto, ¿no? El otro retenedor o el retenedor debe estar justo en una zona retentiva, colocando, marcando la parte de justo el punto donde va a colocarse el retenedor. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos esa ventaja con los retenedores, nos permiten hacer unas buenas estructuras protésicas, ¿no? Acá ustedes pueden ver cómo se cumple todos los principios, ¿no? Cómo se da para este tipo de retenedor. El tipo de retenedor doble Acker no es otra cosa que un retenedor doble mirando en sentido opuesto y contrario, y que va a ayudarnos en la protección o en la neutralización de las fuerzas. Esto está indicado para todo lo que es clasificación 2 de Kennedy, por supuesto, y si tenemos un espacio muy corto, es mejor eh, es mejor cuando no hay mucho espacio, es mejor cambiar de opción para que no quede muy pegado, no quede muy cercano a las zonas de contacto dentario. Por lo tanto, si hay una, un doble retenedor, hay que saber equilibrar para que no haya mayor peso en un lado que en el otro. Muy bien, ¿qué otros tipos de retenedores tenemos? A ver, un segundito, por favor. Ya. Ok. Para que no nos variemos mucho con esta parte, con los tipos de retenedores que hay, porque ya hemos visto el primero, ¿no? Es el tipo Acker y el doble Acker. Vamos a hacer una pequeña pausita, por favor, para poder retomar esta última parte y arrancar con los procedimientos ya más clínicos y hacerlo del palanque de fuerza. Muy bien, tengo 3:55. Por favor, a las 4:01 nos conectamos. Estiren sus piernas, tomen agüita, despéjense. Miren qué rápido se nos fueron las 2 primeras horas y todavía estamos en conceptos de componentes, pero es fundamental que lo tengan claro. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en 5, doctores. Tomen su agüita, estiren sus piernas. Muchas gracias.